Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios. Y básicamente estamos cubriendo versículo 22 y 23. Pero estamos enfatizando el término la iglesia. Entonces la iglesia es el aspecto corporativo. Antes de eso, pues todos los versículos, vamos a decir, están hablando de una manera individual. Pero 22 y 23 están hablando de la iglesia como el aspecto corporativo. En este sentido estamos hablando de la iglesia como el reino de Dios. O si quiere decir más específicamente, como el reino de los cielos. Y lo primero que Mateo nos dice, pues, es que realmente capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, Mateo nos está hablando de la promulgación de la Constitución para los hijos del reino. Lo que debe regir a los hijos del reino. Lo que deben ser los principios por los cuales se rigen los hijos del reino. Entonces el primer aspecto que Mateo trata en es capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Pero el primer aspecto es con respecto a la naturaleza de los hijos del reino. Entonces, luego viene un segundo aspecto, o sea, en cuanto a la influencia que ejercen los hijos del reino. Y en este sentido, pues por un lado, ellos son la sal de la tierra y por otro lado, son la luz del mundo. El tercer aspecto, hermanos, es con respecto a la ley de los hijos del reino. Oísteis que fue dicho, esa es la ley antigua, mas yo os digo, pero yo os digo. O sea, esa es la nueva ley, ¿sí? Y entonces, o sea, estamos hablando ya más que nada de una ley de una justicia subjetiva. Es impresionante. Después vimos, o sea, con respecto a las obras justas de los hijos del reino. Y aquí pues dijimos tres cosas principales: las limosnas, el orar y el ayunar. Y finalmente, ¿verdad? Estamos realmente pues en el quinto aspecto, que es con respecto a las riquezas materiales de los hijos del reino. Entonces, estamos haciendo énfasis en estos aspectos. Aquí en este último aspecto, ¿verdad?, que es el que nos atañe esta mañana, pues entonces el Señor, dice tres puntos importantísimos. A mí me parecen lo más importante. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ese es Mateo 6:21. Mateo 6:24 también dice: nadie puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es el Dios de las riquezas. Entonces, ok, ¿qué queremos decir, hermanos? Estos 3 puntos, hermanos, son los puntos fundamentales con respecto a las riquezas materiales de los hijos del reino. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Bueno, aquí el Señor realmente, pues mire, dice que el orín, ¿verdad? Y la polilla corroen, y ladrones horadan y hurtan. O sea, es decir, si nosotros queremos tener nuestro tesoro en nuestra misma casa, pues digo, hay ese riesgo, ¿verdad? Pero entonces el Señor nos muestra la manera de cómo hacer tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni hay orín que corroa o que corroen, y donde también no hay ladrones que horaden y hurten. Ok, entonces yo quería, establecer un poquito, ¿verdad? O sea, la manera como el Señor dice, o sea, que en realidad, o sea, debemos hacer tesoros en los cielos. Y eso implica, o sea, nuestra limosna a los menesterosos. También implica, ¿verdad? O sea, pues, simple y sencillamente ayuda a los santos necesitados. Déjenme digo un poquito algo sobre este punto. En el libro de los Hechos, hermanos, después de que vino el derramamiento del Espíritu Santo, entonces en realidad, pues muchos se tornaron al Señor. Muchos. Y eso fue tremendo, ¿ve? Porque realmente el Señor también respondió. Entonces, por otro lado, pues, el Señor nos muestra, ¿verdad? Que, pues ahí cuando vendieron sus propiedades y las pusieron a los pies de los apóstoles, ahí, hermano, la razón principal es que los hermanos pensaban que el Señor regresaba ya. Y hasta ahorita, hermanos, han pasado 2000 años. Y todavía el Señor no regresa. Entonces, pues hay que pelear realmente, ¿ve? Pero el Señor dice, pues, o sea, hay 2 señores. O sirves a uno y quedas mal con el otro, ¿verdad? O simple y sencillamente, pues, el uno, ¿verdad? Pues es el que quiere realmente todo. A veces, en muchas cosas, mire, yo entiendo que, pues, casi podría decir que el Señor se pone al mismo nivel que nosotros. Cuando no es así, ¿me explico? Porque pues el Señor tiene un nivel muy alto. Porque Él sí tiene la naturaleza divina del Padre. Porque sí, Él tiene una influencia tremenda, ¿verdad? O sea, porque es realmente la luz del mundo, ¿verdad? Y por otro lado, pues es la sal de la tierra. Por otro lado, pues también, pues el Señor tiene muchas cosas positivas, ¿ves? Realmente, pues Él es el que está ejerciendo realmente todos estos puntos, ¿ve? O sea, cómo los hijos del reino se deben de comportar, o sea,
en cuanto a sus obras justas, ¿ve? Es decir, hay muchas cosas que realmente el Señor establece aquí. Pero eso es lo práctico, ¿me explico? Entonces, ¿qué decimos? Pues sí, los santos se despojaron de sus propiedades y pusieron el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Por qué razón lo hicieron, hermanos? Lo hicieron por la simple razón de que pensaban que el Señor venía inmediatamente. Y resulta, hermanos, que el Señor nunca murió y nunca volvió, podríamos decir, libremente. Entonces, ¿qué queremos decir, hermanos? Queremos mostrar hasta cierto punto la manera, ¿me explico?, de cómo realmente pues sacar provecho de la situación. En ese sentido, pues ellos pensaban que el Señor volvía y realmente el Señor tiene 2000 años y no ha regresado. El tercer aspecto, pues dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. No podéis servir no podéis servir como esclavos a dos amos, ¿ve? Al Dios verdadero o al Dios de las riquezas. ¿Por qué? Porque vas a quedar bien con uno y vas a quedar mal con el otro. Entonces, pues el Señor es lo que dice, ¿ve? Pero fíjese, hermano, luego al final, o sea, Él pone un ejemplo bien tremendo. Y eso pues realmente a mí me impresiona, ¿eh? Dice Él desde el versículo 30, Mateo capítulo 6, desde el versículo 30. Dice, y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más como a todos vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas, de todas estas cosas. Entonces el Señor da aquí un asunto muy importante. Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, este es el secreto. Déjemelo, se lo leo de nuevo. Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os inquietéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Basta a cada día su propio mal. Entonces, dice, déjenla ahí un poquito para atrás. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, con preocuparse, añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se afanan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Qué quiero decir, hermanos? El Señor nos está dando la manera, fíjese, para tener todo esto. Es como si fuera una añadidura, ¿me entiende? Fíjese lo que dice, mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quisiera decir yo, hermanos? Todas estas cosas, hermanos, son añadiduras. No podemos crecer ni siquiera un centímetro más, hermanos,
de lo que tenemos. Entonces, nos afanamos por todo esto, sí es cierto, ¿verdad? Pero el Señor puede tomar cuidado de nosotros, hermanos. El Señor lo ha hecho con muchos hermanos, muchos hijos de Dios. Y nosotros tampoco somos la excepción. Lo que necesitamos, ¿verdad? Digo, en un momento dado, pues, podemos llegar con estos hermanos y realmente tener una respuesta, ¿verdad?, a nuestra vida. Pues gloria al Señor, hermanos. Amén.